Hola, el propósito de este video es presentarles una demostración del sistema Perception Profiler. Perception Profiler es un software que facilita la medición del clima organizacional en las empresas. En el video vamos a hacer un recorrido detallando las principales funciones del sistema. Cada vez que se ejecuta el sistema aparece la ventana de acceso, que tiene el propósito de permitir la entrada únicamente a aquellos usuarios que hayan sido autorizados para utilizar el sistema. Inicialmente, el sistema viene preconfigurado con un solo usuario, que es el usuario super. La contraseña para este usuario es la misma clave, super. Después de teclearla hay que presionar el botón aceptar para tener acceso al menú del sistema. Ahora sí, aquí tenemos el sistema funcionando. Este es el escritorio del sistema y arriba tenemos un menú principal que tiene varias opciones. Entre las principales, que son las que vamos a revisar a lo largo del video, está la sección de configuración inicial, la captura de encuestas y la sección de reportes y resultados. Antes de explicar a detalle el funcionamiento de cada módulo, me gustaría explicarles un poco la manera en que el Perception Profiler maneja la información. Las empresas normalmente no efectúan un solo ejercicio de medición de clima laboral, sino que lo repiten periódicamente. Puede ser cada año o dependiendo de las preferencias de cada empresa. Independientemente de que algunas empresas decidan utilizar siempre el mismo cuestionario periodo tras periodo, o bien si deciden hacer cambios entre el cuestionario de un ejercicio contra el siguiente, es importante mantener la información de cada medición por separado para que pueda ser analizada de forma independiente. El sistema almacena la información de cada ejercicio de medición en una base de datos diferente. Esto quiere decir que el usuario puede crear de manera ilimitada nuevos ejercicios de medición y después puede seleccionar con cuál de ellos quiere trabajar o hacer consultas en cada momento. Aquí en la parte superior, en el encabezado de la ventana, se despliega la base de datos que se está utilizando actualmente. En este caso es la que se llama demo, que es una base de datos que se incluye con el sistema y que contiene datos de demostración para que los usuarios los revisen inicialmente, puedan hacer pruebas con ellos sin temor a modificar alguna información importante. Cuando queremos utilizar una base distinta, tenemos que ir a la ventana de acceso al sistema. Para hacer el ejemplo, voy a cerrar el sistema y voy a ejecutarlo nuevamente. Aquí en la parte central hay un campo llamado encuesta, que en realidad es una lista que contiene las bases de datos que están disponibles para su uso dentro del sistema. Actualmente está seleccionada la base de datos demo, pero podemos seleccionar cualquier otra. El archivo que acabo de seleccionar aquí, llamado clima inicial, es una base de datos que también viene precargada dentro de la memoria USB del sistema. Esta base de datos se caracteriza porque contiene un cuestionario bastante extenso con preguntas que pueden ser utilizadas como base por cualquier empresa para diseñar su propio cuestionario. Nuestra recomendación aquí es que una vez que se haya utilizado la base de datos demo para revisar el sistema y hacer las pruebas necesarias, se haga una copia de la base llamada clima inicial y sobre de ella comenzar a construir el nuevo cuestionario. Para generar la copia del archivo hay que presionar el botón crear nueva encuesta. Aparece una nueva ventana donde seleccionamos la base que queremos copiar, o sea la que vamos a utilizar como modelo, en este caso clima inicial. En el siguiente campo tecleamos el nombre del nuevo archivo que se va a generar. Siempre es bueno agregar un distintivo por si el nombre se repite en ejercicios posteriores. Aquí puedo utilizar por ejemplo el año. Al terminar presionamos el botón aceptar y con eso se va a crear un nuevo archivo basado en esta base de datos clima inicial. Listo. Si yo consulto la lista de bases disponibles, me voy a dar cuenta que ya aparece la que acabo de generar, que se llama Mis Datos 2014. La voy a seleccionar y voy a accesar al sistema con esta base. Puedo validar que aquí en el encabezado de la ventana ya aparece la base de datos que generé y que acabo de seleccionar, Mis Datos 2014. Muy bien, una vez que tenemos nuestra plataforma de datos de inicio, vamos a comenzar a personalizar tanto nuestro sistema como nuestra encuesta. Primero debemos entrar al módulo variables del sistema que está aquí en el menú configuración. En este módulo se configuran varios aspectos tanto de comportamiento como de imagen del sistema. Por ejemplo, el nombre y el logotipo de la empresa que va a utilizar el sistema y que se imprimen en todos los reportes y consultas. Yo aquí por ejemplo puedo cambiar el nombre
y también el logotipo de la empresa. Solo tengo que presionar este botón y localizar el archivo con la imagen que deseo asignar. Por ejemplo, esta. El resto de las configuraciones en este módulo tienen que ver con el diseño del formato del cuestionario. El sistema utiliza un diseño de cuestionario basado en la escala Likert, donde cada pregunta o reactivo se puede responder seleccionando entre 5 opciones de respuesta disponibles. Estas opciones de respuesta aplican para todas las preguntas del cuestionario, y las leyendas pueden ser personalizadas para acoplarse con las preferencias de cada empresa. En el caso de este ejemplo, la escala 1 va desde totalmente en desacuerdo hasta la escala 5, que es totalmente de acuerdo. En la siguiente pestaña de este módulo se pueden personalizar otras leyendas que también se imprimen dentro del formato de la encuesta. Estas leyendas tienen la intención de proporcionar información a los encuestados acerca del propósito de la encuesta, las medidas de anonimato, las instrucciones para contestarla, así como una leyenda de agradecimiento. Por último, en esta pestaña podemos configurar 3 preguntas adicionales al cuestionario. Estas preguntas no se responden utilizando la misma escala que definimos previamente, sino que los participantes tienen la opción de responderlas utilizando un texto abierto. Aunque son opcionales, se recomienda el uso de este tipo de preguntas abiertas porque pueden ofrecer información importante que ayude a entender mejor los resultados obtenidos al final del ejercicio. Después de grabar estas configuraciones podemos validar el resultado de ellas imprimiendo un formato del cuestionario. Aquí podemos validar que todo concuerda con las configuraciones que hicimos: el nombre de la empresa, su logotipo, la redacción de las leyendas de la portada y la redacción de las escalas en el cuestionario. Ahora lo que sigue es diseñar nuestro cuestionario. Si estamos utilizando este sistema por primera vez, es muy probable que aún no tengamos definidas las preguntas que van a componer nuestro cuestionario, y la verdad es que nos vendría muy bien contar con un poco de ayuda para hacerlo. Si este fuera nuestro caso, entonces la manera más sencilla de armar nuestro cuestionario sería basarnos en un banco de datos donde pudiéramos consultar ejemplos de aspectos que nos interesaría medir en nuestra empresa. Este banco de datos lo podemos consultar aquí, en la configuración inicial de dimensiones. El procedimiento es bastante sencillo. Son 3 pasos que están descritos aquí en el encabezado. El primer paso consiste en analizar la lista del banco de dimensiones. Las preguntas o reactivos de un cuestionario están agrupados de acuerdo con el enfoque que tienen hacia ciertos aspectos de la organización. A estos aspectos los denominamos dimensiones. El banco de datos del sistema incluye 11 dimensiones propuestas que se agrupan en la lista de arriba. Cada dimensión incluye ciertas preguntas que se despliegan en la lista de abajo. Cada vez que yo me posiciono en una dimensión en la lista de arriba, en la lista de abajo se despliegan las preguntas que están agrupadas en esa dimensión. Además, a la derecha aparece una definición de la dimensión seleccionada para poder entenderla mejor. El paso número 2 es seleccionar las dimensiones que deben caracterizar a su organización. Esto significa recorrer la lista de dimensiones y marcar o seleccionar aquellas que van de acuerdo con nuestra empresa y que por lo tanto deseamos incluir en nuestro cuestionario. Inicialmente aparecen todas marcadas. Para desmarcarlas podemos hacer doble clic sobre de ellas, una por una, o bien podemos desmarcar todas haciendo clic en el botón ninguna y se desmarcan todas ellas. Ahora sí podemos seleccionar aquellas que queremos incluir en nuestro cuestionario haciendo doble clic. Cada vez que hago doble clic sobre una dimensión aparece una marca a la derecha y se va incrementando el número de preguntas que han sido seleccionadas. Al terminar la selección podemos ver aquí en la parte de abajo el total de preguntas incluidas y un estimado del tiempo que se llevaría a contestar una encuesta de este tamaño. Si deseamos ver consejos adicionales sobre la selección de dimensiones, podemos presionar este botón, que nos desplegará un texto con información que puede resultar útil al respecto. El tercer y último paso consiste en presionar este botón para utilizar las dimensiones seleccionadas. Esto implica que el cuestionario contendrá únicamente las dimensiones que hayamos seleccionado en esta lista. Con esto ya tenemos el cuestionario inicial, sin embargo no significa que sea el definitivo. Todavía podemos realizarle cualquier tipo de ajustes utilizando el módulo de dimensiones y preguntas. Este módulo incluye 2 listas.
En la lista de arriba aparecen las dimensiones existentes y en la lista de abajo aparecen las preguntas que están relacionadas con la dimensión que está seleccionada arriba. Si yo selecciono otra dimensión en la lista de arriba, se despliegan sus preguntas en la lista de abajo. Aquí se puede ver que las dimensiones incluidas son las mismas que yo decidí tomar del banco de datos en el módulo anterior. Esto representa un ahorro en el trabajo de captura, pero también es posible que se hayan incluido algunas preguntas que realmente no necesitamos en nuestro cuestionario. Para eliminar una pregunta, primero hay que seleccionarla, presionar el botón derecho del ratón, elegir borrar, el sistema solicita una confirmación y la elimina. El proceso lo podemos repetir las veces que sea necesario. De hecho, yo voy a eliminar algunas preguntas y voy a acelerar la grabación. Una vez que terminé de eliminar las preguntas que no voy a necesitar, también tengo la posibilidad de hacer cualquier otro tipo de ajustes. Por ejemplo, puedo cambiar la redacción de las preguntas o de las dimensiones. Puedo insertar una nueva pregunta en una dimensión o puedo insertar una nueva dimensión con sus preguntas respectivas. También puedo cambiar el orden de una dimensión para recorrerla hacia arriba o hacia abajo. De igual manera, alguna pregunta puedo subirla o bajarla para que ocupe otra posición en el cuestionario final. Es importante hacer todos estos ajustes antes de entregar las boletas a los participantes. Con esto terminamos de definir las preguntas del cuestionario. En el cuestionario, además de las preguntas, conviene colectar información relacionada con el perfil demográfico de los participantes, no con la intención de identificarlos, sino con la intención de reunir información que puede ser valiosa al final al analizar los resultados y saber así si algunas tendencias positivas o negativas están relacionadas con algún sector demográfico de la empresa y así orientar mejor las acciones a llevar a cabo. La definición de los datos demográficos que vamos a solicitar a los participantes se hace en el módulo de datos y opciones demográficas. Este módulo contiene dos listas. La lista de arriba contiene los datos demográficos que vamos a solicitar a los participantes y en la lista de abajo aparecen las opciones con que se puede responder cada dato demográfico. Por ejemplo, el dato edad tiene estas opciones de respuesta. El dato antigüedad se puede responder con alguna de estas opciones. Hay que recordar que todos estos datos yo los tomé al inicio de la demostración a partir de una base de datos modelo, pero yo puedo modificarlos para personalizarlos al estilo de mi empresa. Puedo modificar la redacción de algún dato demográfico o de sus opciones de respuesta. Puedo borrar algunas opciones que no vaya a necesitar o agregar nuevas, de la misma manera que hice con las preguntas del cuestionario. La única limitante es que por cuestión de espacio en algunos reportes impresos, el sistema permite registrar un máximo de 7 datos demográficos. Ahora sí, el cuestionario quedó terminado y ya podemos imprimir los formatos donde van a responder los participantes. Esto se hace aquí en configuración, impresión de cuestionarios. Aparece un visor con el formato del reporte. En el encabezado hay algunas herramientas que nos permiten visualizarlo a detalle. Podemos hacer un zoom, alejarlo para verlo completo. Podemos avanzar a las siguientes páginas. Y por último, imprimirlo. El número de copias a imprimir dependerá de la cantidad de participantes que se esperan. Adicionalmente, podemos enviar con suficiente tiempo de anticipación una invitación a los participantes. El sistema puede generar esta invitación en un formato prediseñado y con letreros personalizables. La invitación se puede imprimir o puede exportarse a un archivo PDF para ser enviada por correo. Hasta aquí ya podemos empezar a aplicar nuestra encuesta. Sin embargo, antes de detallar los pasos siguientes, me gustaría adelantarme un poco, porque el sistema contiene una funcionalidad que puede ser muy útil en las etapas posteriores, siempre y cuando se afine desde las etapas iniciales. Como sabemos, uno de los propósitos de este tipo de encuestas es detectar fortalezas y debilidades en las empresas. Es obvio que si detectamos áreas de oportunidad, tenemos que establecer medidas para corregirlas, lo que llamamos un plan de acción.
El sistema está preparado para generar de manera automática un plan de acción basado en las áreas de oportunidad que se hayan detectado. Sin embargo, para que esto suceda, primero tenemos que definir para cada una de las preguntas o reactivos de nuestro cuestionario qué medidas o acciones llevaríamos a cabo en caso de obtener una mala calificación en ellas. Todo esto se hace en el módulo de configuración para el plan de acción. En la lista de arriba aparecen todas las preguntas de mi cuestionario y para cada pregunta en la parte de abajo aparece su plan de acción con su objetivo y la lista de actividades involucradas. Actualmente estos datos aparecen porque, como mencioné antes, esta base se formó a partir de una base modelo que ya contenía un plan de acción precargado. Esto significa que si yo no añadí nuevas preguntas, entonces ya todas mis preguntas tienen un plan de acción definido. Lo único que tengo que hacer es entrar y revisarlo para validar que vaya de acuerdo con las características de mi empresa. Puedo cambiar la redacción del objetivo o de las actividades. Puedo borrar actividades o agregar nuevas actividades aquí. La idea es hacer todos los ajustes necesarios para que cuando llegue el momento y se detecten áreas de oportunidad, el sistema puede sugerir el plan de acción a seguir. Ahora sí se puede llevar a cabo todo el proceso de aplicación de encuestas. Se reúnen a los participantes, se les entregan sus boletas, ellos las responden y las regresan, siempre siguiendo las medidas de anonimato que se hayan establecido. Después, cuando regresan las boletas ya respondidas, es necesario ingresar los resultados al sistema. Eso se hace en este módulo. En esta lista se despliegan todas las boletas capturadas. Actualmente no he capturado ninguna, por eso está vacía. Voy a tomar boleta por boleta y la voy a insertar en el sistema. Aquí aparecen todos los campos de la encuesta, las preguntas abiertas, los datos demográficos y la lista de preguntas. Voy a empezar por capturar la fecha. Es posible, si son muchos empleados, que no todos hayan respondido a la encuesta el mismo día. Después continúo con las preguntas abiertas. El sistema permite manejar hasta 3 preguntas abiertas. Creo que en este caso definimos 2 y la primera era ¿qué es lo que más te gusta de esta empresa? Vamos a suponer que el empleado respondió el horario. Y la segunda era ¿qué es lo que menos te gusta? Falta de capacitación. La tercera no la definimos y hay un cuarto campo de observaciones por si algunos empleados en ocasiones hacen anotaciones al reverso de las boletas. Es posible ingresar esas observaciones al sistema si se capturan aquí. Ahora seleccionamos los datos demográficos que marcó el encuestado. Una vez que terminamos de capturar los datos del encabezado, presionamos el botón Generar encuesta. Nos va a desplegar las preguntas del cuestionario para poder capturar sus respuestas. Y aparte nos dice, le asigna un folio a la encuesta. Es un folio automatizado que controla el sistema. Es una buena práctica anotar en el formato impreso el folio que nos acaba de asignar el sistema. Es una manera de ligar el formato físico, la boleta, con su registro correspondiente dentro del sistema, de tal manera que si hay alguna aclaración o algún error de captura, es fácil encontrar el registro en el sistema a partir de la boleta física. Ahora vamos a capturar las respuestas a las preguntas. Una manera de hacerlo es hacer doble clic sobre la pregunta que queremos responder y seleccionamos la respuesta del participante. Podemos elegirla entre esta lista o bien marcar la columna que corresponda con la respuesta del participante. Existe una manera más rápida y sencilla de capturar las respuestas a las preguntas. Como vimos en un inicio, las preguntas pueden ser respondidas utilizando una escala que va del 1 al 5. Nosotros podemos teclear el valor de la respuesta directamente sobre la lista de preguntas. Por ejemplo, si el participante en la segunda pregunta contestó con la escala 3, todo lo que tenemos que hacer es seleccionar la pregunta y teclear el número 3. Después presionamos la tecla abajo y continuamos con la siguiente pregunta. De esta manera continuamos ingresando los valores de respuesta pregunta por pregunta, secuencialmente. Este proceso puede agilizarse aún más si se realiza entre dos personas, donde una dicta los resultados a la otra. Al terminar cerramos la ventana y en la lista ya aparece la encuesta que acabamos de capturar. Podemos abrir una boleta capturada ya sea para consultarla o para corregir algún error. Este proceso se va a repetir para capturar las boletas de todos los participantes.
Para ahorrar tiempo y completar el ejemplo, yo voy a capturar fuera de grabación algunas encuestas adicionales. Después de capturar todas las boletas, podemos pasar a los reportes y al análisis de resultados. El sistema incluye varios reportes. Sin embargo, los análisis más comunes se pueden realizar en este módulo. Este visor es muy útil porque muestra los 4 reportes principales que se utilizan para determinar el clima laboral de la empresa. El reporte de participación por dato demográfico muestra la representación que se tuvo por cada una de las variables demográficas existentes. Se utilizan gráficas de pastel para representar los porcentajes de participación que tuvo cada variable demográfica. El segundo reporte muestra las respuestas a las preguntas agrupadas de acuerdo con la dimensión a la que pertenecen. Podemos ver que aquí se muestran las 5 escalas disponibles y debajo de ellas se muestra la cantidad de participantes que respondió utilizando cada escala. A la derecha aparece la calificación promedio, que puede ir entre 1 y 5, y después una gráfica de barras horizontal conformada por 3 colores: el azul, que representa las calificaciones positivas o de acuerdo; el amarillo, que representa las respuestas neutrales; y el rojo, que representa las respuestas negativas o en desacuerdo. Por default, el sistema considera las respuestas con valores 1 y 2 como negativas o en desacuerdo, las respuestas con valor 3 como neutrales y las respuestas con valores 4 y 5 como positivas o de acuerdo. De esta manera, las barras representan los porcentajes de participantes que respondieron positiva o negativamente. Por ejemplo, en el caso de esta pregunta, un 10% de los participantes respondió utilizando calificaciones negativas, un 20% calificaciones neutras y un 70% calificaciones positivas. La definición de los valores que se van a considerar positivos, negativos o neutros, así como los colores de las barras, pueden ser personalizados por cada empresa en el módulo Variables del sistema. El tercer reporte es un resumen que muestra el clima laboral de la empresa, tanto a nivel global como para cada una de las dimensiones existentes. Utiliza también el mismo esquema de barras y colores que el reporte anterior. El último reporte presenta los resultados por pregunta, pero los ordena de acuerdo con la calificación que obtuvieron, desde los que obtuvieron un mayor número de respuestas positivas hasta los que obtuvieron un menor número de respuestas positivas. Además de las herramientas clásicas de visualización, este módulo contiene en la parte de arriba una sección de filtros. Estos filtros están relacionados con los datos demográficos que definimos para esta encuesta y nos van a permitir analizar la información, pero con un enfoque orientado hacia aquellos participantes que cumplen con el perfil demográfico seleccionado aquí arriba. Por ejemplo, si yo quisiera analizar la misma información, pero considerando únicamente aquellos participantes del sexo masculino, solo tengo que seleccionar el filtro correspondiente. La información se recalcula y los reportes se redespliegan. Para restaurar los filtros, presiono este botón. Cada vez que yo selecciono un filtro diferente, todos los reportes se recalculan y se vuelven a desplegar. Todas estas características hacen de este módulo una muy buena herramienta para el análisis de resultados. Estos 4 reportes en conjunto nos dan una idea bastante clara del clima laboral existente en la empresa. Es por ello que aquí se incluye un botón para imprimir un reporte ejecutivo, que es una especie de informe final de resultados, pero con un formato ejecutivo que incluye estos mismos 4 reportes, además de otros elementos adicionales como una portada, un índice, una explicación de reportes, inclusive unas leyendas que son configurables desde aquí mismo. El resultado final es un informe con un formato ejecutivo listo para ser encuadernado y entregado a los directivos que van a analizar los resultados de la encuesta. El resto de los reportes arroja información adicional que podemos utilizar para complementar el análisis de los resultados. Por ejemplo, este reporte muestra para cada una de las preguntas del cuestionario cómo fue calificada por las opciones de un dato demográfico específico. En este otro reporte podemos detectar áreas de oportunidad y analizarlas desde diferentes criterios.
Incluso podemos comparar los resultados de un periodo contra los de otro anterior. Al final, toda la encuesta y sus resultados no representarán un beneficio si no ponen en marcha actividades encaminadas a lograr una mejora. Una vez que han sido detectadas las áreas de oportunidad, debe establecerse un plan de acción para corregirlas. Como lo mencionamos antes, el sistema puede detectar las áreas de oportunidad y generar de forma automática el plan de acción correspondiente, siempre y cuando se hayan establecido los objetivos y las actividades para cada pregunta en la etapa de definición. Este es el módulo que se utiliza para generar el plan de acción. Primero hay que seleccionar el método que se va a utilizar para detectar las áreas de oportunidad. Tenemos estas opciones. Para mi ejemplo voy a elegir las preguntas con mayor porcentaje de respuestas negativas y le voy a especificar al sistema que considere las 4 principales. Después presiono este botón, acepto la confirmación y listo. El sistema ha detectado las áreas de oportunidad y ha generado el plan de acción correspondiente. Podemos apreciar que estas 4 preguntas son las que obtuvieron un mayor porcentaje de respuestas negativas. En la parte de abajo aparecen las acciones a realizar para cada una de las áreas de oportunidad que fueron detectadas. Este plan de acción se basa en el banco de datos que definimos inicialmente. Incluso se puede modificar o agregar nuevas acciones. Al final se puede imprimir un resumen del plan con este botón. En el reporte aparecen en color rojo las áreas de oportunidad detectadas y los motivos por los que fueron consideradas, además del objetivo y las acciones del plan de acción propuesto. También se pueden imprimir los formatos individuales para dar seguimiento a las actividades de cada una de las áreas de oportunidad detectadas. Con esto concluimos la demostración completa del sistema Perception Profiler. Espero que haya sido lo suficientemente clara y que sea de utilidad para entender el funcionamiento del sistema. Muchas gracias por su atención.